Así que pues, ¿qué les parece, hermanos? Si vamos a orar para dar inicio en esta tarde con el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece? Así que pues vamos a orar para ponernos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Ay, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias y todo el honor y la gloria, Padre, porque tú nos das vida, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Tú pones los medios para poder estar a través de este medio, Señor. Podernos comunicar, poder aprender de tu palabra, Señor, aunque estamos a la distancia, pero estamos unidos en ti, Padre. Estamos unidos en ti y en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te pido que en esta tarde, Padre, nos bendigas, nos guardes, Señor, a cada uno de nosotros, de tus hijos, Padre, de tus siervos, que tú nos has escogido, Señor, a cada uno de nosotros para formar parte de ti, Señor, de tu iglesia. Gracias, Señor, gracias por ese privilegio que nos das y porque en esta tarde podemos servirte, podemos escuchar tu palabra y nos das vida, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento y que esta palabra sea penetrada hasta el fondo de nuestra alma, Señor, y que podamos llevarla a cabo como tú nos mandas, Señor, como tú quieres, Padre. Que esta palabra, Señor, esta reunión suba en olor fragante ante tu presencia, que sea agradable a ti, Padre. Sí, a ti te damos toda la gloria y todo el honor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de ti, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que sea tu palabra, Padre, impregnando el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y guíame en todo momento, Señor. Que seas tú aquí ministrando este tiempo, Padre. Que sea tu presencia. Manda al Espíritu Santo a inundar a cada uno de nosotros, Señor. Llenándonos de ti, Padre, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Ay, gracias, hermana Patti, que sí que se escucha, sí, se oye muy bien, muchas gracias. Qué bueno, hermana Patti. Salúdeme ahí a su esposo Andrés, ¿verdad? Gloria a Dios por sus vidas. Pues en esta tarde, hermanos, pónganse cómodos, a gusto, porque vamos a dar inicio con esta clase, que creo yo que es un poquito más práctica, ¿sí? Bienvenido, Daniel, qué gusto verte, Daniel, cómo tengo que no te veo, mi amor. Bueno, ya eres todo un joven, un adolescente joven, tengo varios meses que no lo veo, pero ya estar grande, mi niño Daniel, te mando un abrazo, Dani, ahí donde te encuentras, ¿verdad? Salúdame a tus hermanitos. Muy bien, chicos. Entonces vamos a empezar, hermanos. Somos chicos de corazón, yo sé. Dios pone un corazón ahí agradable, bueno, gozoso para aprender de su palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Qué bueno, Mari. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros reunidos porque vamos a empezar. Y en esta tarde, hermanos, a esta clase yo le puse por nombre tipos de generación. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla de varias generaciones. Sí, de varias generaciones en la Biblia. Sí, desde que empezamos a leer, desde Génesis nos marca, hay varias generaciones, nos va diciendo, generación de Noé, las generaciones y bla, 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 vamos. Muchas generaciones marca, varias que nos va marcando, sí, hasta que el Señor Jesucristo también habla de un tipo de generación en el Nuevo Testamento. Pero ahorita, hermanos, sí, me voy a enfocar en 3 generaciones. Y ustedes se preguntarán, vamos, ¿qué significa generación? Yo lo busqué esa palabra, hermanos, ahí de generación, ¿verdad? ¿Qué significa esa palabra? Y encontré el significado, se los voy a leer. Me dice que la palabra generación, esta es la traducción que indica una persona o personas en relación con sus antepasados, ¿sí? O la raza humana como un todo, también así se le describe a la generación, o el periodo durante el cual viven, ¿sí? En este tiempo. Ahora, acordándome ahorita que se me viene a la mente, bueno, nosotros seríamos la generación del COVID, porque nos tocó vivir en el COVID. ¿Será? Me imagino así como lo dice, pues el periodo durante el cual viven. Pues estamos viviendo el periodo del COVID, es una generación que nos tocó vivir el COVID. Bueno, también otro significado de la palabra generación. Sí, yo encontré uno que dice que la Biblia, hermanos, usa este término generación en diferentes formas.
¿sí? En diferentes formas. Normalmente la palabra generación se refiere a todas las personas que viven al mismo tiempo, ¿sí? También al mismo tiempo hay generaciones de 30 años, de 80, de más años, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que nuestros antepasados vivían muchos años, más de 100 años. Entonces había generaciones de muchos años, ¿verdad? Es lo que nos habla aquí también. Y en las relaciones familiares, hermanos, la palabra generación, ¿sí? Es en las relaciones familiares se denomina generación a los descendientes en línea recta. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que cuando nosotros tenemos hijos, nuestros hijos es la primera generación. Y de ahí nuestros nietos es la segunda generación, luego vienen los bisnietos, la tercera, y así sucesivamente, ¿no? Cuando ya hablando de nosotros como familia, ¿sí? Nuestra generación, pues son nuestros hijos, luego vienen los nietos y ahí vamos caminando, ¿no? Esto es lo que yo encontré refiriéndonos a la palabra generación. ¿Qué es una generación? Porque de eso vamos a hablar ahorita, ¿sí? Nada más que me voy a enfocar en 3 tipos de generaciones que nos habla la palabra de Dios, que muchos ya la conocemos, hemos hablado, hemos escuchado mucho acerca de ellas. Y en esta tarde Dios me la puso en mi corazón, ¿verdad? Y para dar una reseña. No nos vamos a enfocar mucho en explicar porque sería mucho tiempo, el cual ahorita no lo tenemos. Ya hemos aprendido de estas generaciones. Y la primera generación, hermanos, que les voy a hablar es la generación de Moisés. ¿Sí? Y ustedes van a decir, ¿cuál es esa? Porque pues en la Biblia no dice generación de Moisés, ¿verdad? Pero la encontramos, hermanos, ahí en el libro de Éxodo. Esta generación, hermanos, viene siendo la generación que fue sacada de la tierra de Egipto, ¿sí? Y que acuérdense que Moisés fue el líder, fue el que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces, permítame, no sé si se me escucha bien. Micrófono. A ver, hermanos, permítame tantito, perdón. Creo que se me movió. Perdón, ya. Sí, entonces, volvemos. La generación esta es la generación de Moisés, fue la que fue sacada de Egipto, hermanos. Acordémonos de esta historia, sí, muy importante en la palabra de Dios para entender, ¿verdad? Todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda la palabra, ¿verdad? El Éxodo. Y esta generación, hermanos, presenció un milagro hermoso, ¿verdad? El poder de Dios cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? A esta generación también se le dio los 10 mandamientos, se le dio la tabla de los mandamientos. Ahí en Éxodo capítulo 20 vienen esos mandamientos que Dios les dio. También a ellos, hermanas, a esta generación de Moisés, ¿sí? Ahí cuando estuvieron ahí en el desierto, hermanos, a esta generación se les dio la instrucción para construir el tabernáculo, ¿sí? Que es la primera parte, el primer edificio, digamos, para entender, en ese tiempo no era edificio, pero era el lugar donde moraba la presencia de Dios, ¿sí? Era el tabernáculo. También a ellos se les dio a conocer la ley, hermanos. Si ustedes leen Levítico, leen Deuteronomio, Números, viene mucha ley en Números, todo lo que es Levítico, Números, viene la ley, todo lo que Dios nos había mandado que debemos de hacer, ¿sí? En la ley. A esta generación de Moisés fue dada esto. También Dios lo sostuvo a esta generación en el desierto durante 40 años, alimentándolos, dándoles el maná, dándoles el agua, ¿verdad? Godornices, ¿sí? Pero esta generación, hermanos, fue la generación que tentó a Jehová. Sí, nos habla ahí la palabra, la vez pasada Dios permitió que hablara de esto, ahí en Números, ¿verdad? Donde nos dice que esta generación tentó 10 veces a Jehová, porque a esta generación Dios le dio la promesa de que iban a ir a la tierra prometida, sí, a la tierra que le había dicho a Abraham, que le dijo a Jacob, ¿verdad? A Isaac, a todos ellos, les dio esta promesa, y a esta generación iba a ser dada. Esta promesa se iba a cumplir en ellos, ¿sí? Pero esta generación, hermanos, dudó de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta historia cuando Moisés manda, ¿verdad?, a los 2 espías a Jericó a ver la tierra, reconocer la tierra de Canaán, cómo estaba,
¿sí? Para conocerla. Y los espías llegan y 10 de ellos pues desalientan, hablan mal, no dan correctamente el mensaje y el pueblo cree más a eso que a las palabras de Dios, a la promesa, ¿sí? Y a consecuencia de esto, esta generación no entró a la tierra prometida. Nada más Josué y Caleb, creo que eso ya lo hemos hablado también, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, ¿sí? De esta generación porque confiaron y creyeron en Dios. Y esta generación, hermanos, no entró a la tierra prometida. Esta generación murió ahí en el desierto. Durante esos 40 años, ¿verdad? No, murieron esta generación. Los que sí entraron fueron los hijos de ellos, los que nacieron ahí en el desierto, los niños que ya están pequeños. Ellos sí entraron. Ellos eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Pero la generación que dudó de Jehová, la generación de Moisés, ¿sí? Que dudaron de la palabra de Dios, que no confiaron en él, que en todo momento se quejaban, que en todo momento ellos querían regresar, si no confiaban en Dios, querían ver las cosas, ¿sí? Esta generación no entró a la tierra prometida. Esta generación murió ahí en el desierto. Creo que ya eso ya lo conocemos varios, pero es un poquito para refrescarnos la mente de que, hablando de las generaciones, ¿sí? Entonces, los únicos que entraron a la tierra prometida, que iban a entrar, iban a ser sus hijos. Los demás perecieron, ¿sí? La generación esta que dudó de Dios pereció ahí en el desierto. Esta es la generación de Moisés. La segunda generación, hermanos, que yo les voy a hablar en esta tarde, ¿sí? Es la generación de Josué, ¿sí? Que vienen siendo los hijos de la generación de Moisés. No sé si me estoy entendiendo. Vienen siendo esos hijos, ¿sí? Que nacieron en el desierto, que cuando ya Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Esto pasa cuando ya Moisés muere en el desierto y Dios le da las instrucciones a Josué. Josué se hace líder, es el líder del pueblo de Israel para llevar a cabo lo que Dios les había dicho, que tenían que conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿sí? Y esta fue la generación que iba a entrar. Y esta generación, hermanos, igual que sus padres, presenciaron un milagro muy hermoso, el poder de Dios al cruzar el Jordán, ¿sí? El río Jordán. Ellos tuvieron que cruzar el mar, el río fue abierto para que ellos pasaran, dice la palabra de Dios, en seco, ¿verdad? Y esta generación obedeció a Jehová, ¿sí? Escuchando a Josué, escuchando las instrucciones que Dios le daba a Josué, cómo debía de guiarlos, cómo debía de hacer las cosas. Y esta generación, estas personas obedecieron, ¿sí? Porque Dios le dio la encomienda a Josué de que él tenía que conquistar la tierra prometida y también tenía que repartirla ante las tribus, ¿sí? A todas las tribus de Israel, las tenía que repartir Josué, ¿sí? Y Josué obedeció, hermanos, ¿sí? Cada uno de las tribus tenía que conquistar la tierra que le había quedado, que les había tocado. Eso le tocaba a cada una de las tribus. Conquistaron una parte, 7 naciones conquistaron, pero faltaba por conquistar. Entonces eso les iba a tocar a cada una de las tribus, la parte donde le correspondía. Ellos iban a conquistar esa tierra. Iban a obedecer lo que Dios les había dicho. Sí, que tenían que conquistarla y destruir todo lo que había ahí, ¿sí? Entonces, esta tierra, el pueblo de Dios, tenía que conquistarla, ¿verdad? Lo que les había tocado. Y si ellos obedecían, Dios iba a estar con él, porque Dios fue muy claro, ¿sí? Les dijo ahí que si ellos obedecían, Dios les iba a ayudar. Iba a estar ahí con ellos, que no se alejaran, ¿sí? De obedecerlo, de cumplir lo que Él les había mandado. Y ya Josué, en el tiempo que llegó ya de partir, ¿verdad? De morir, Josué exhorta a los líderes, aconseja, ¿sí? A los líderes, a las personas adultas, a todos ellos, les aconseja, habla con ellos antes de morir para exhortarlos y decirles que obedezcan la ley de Moisés, que no le rindan culto a dioses, a los ídolos, a dioses ajenos, que no se mezclen con los cananeos, les dijo, y sobre todo amar a Jehová.
Ese fue el discurso, lo que les dijo Josué antes de morir, ¿sí? Porque ellos tenían que exterminar con los que estaban ahí, con los cananeos, para protegerlos, para cuidarlos, ¿verdad? De que no caer en pecado, en idolatría. Y por eso Josué les habla estas palabras al pueblo de Israel, a esta generación, hermanos, ¿sí? Y no es la palabra de Dios que el pueblo de Israel sirvió a Jehová durante todo el tiempo de Josué, ¿sí? Durante todo el tiempo. Recordemos que Josué murió a la edad de 110 años, ¿sí? Y después de esto, hermanos, después de la muerte de Josué, ya hemos visto dos generaciones, la de Moisés, ¿verdad? Los que no entraron a la tierra prometida, los que duraron, ¿sí? Y la generación de Josué, ¿sí? Los hijos de esa generación que sí entraron a la tierra prometida, que sí obedecieron a Dios, ¿verdad? Que sí cumplieron, que lo que les decía Dios a través de Josué, ellos lo hacían. Sí, obedecían en todo. Y esto, hermanos, después de la muerte de Josué, hermanos, llega otra generación, ¿sí? Otra generación, que en esta generación es la que vamos a hablar principalmente, ¿sí? Y esta generación, hermanos, está escrita en el libro de Jueces. Así que les voy a pedir, por favor, que me acompañen ahí con sus Biblias. Espero que todos la tengan ahí a la mano. Con sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 7 al 10. ¿Sí? Espero que ya lo tengan ahí, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 7 al 10. ¿Sí? Lo vamos a leer, espero que ya lo tengan, hermanos. ¿Sí? Vamos a leerlo, dice así. En el versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, hermanos. ¿Sí? Y esta es la tercera generación que yo les voy a hablar en esta tarde, es la generación de jueces, del libro de los jueces. ¿Sí? Y aquí nos habla en el versículo 10, ahí del capítulo 2 de Jueces, en el versículo 10, ya casi para terminar, nos habla y nos dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y investigando, hermano, ¿qué es conocer? La palabra conocer, porque dice que no conocían esta generación. Y usted dirá, qué raro, pues si son del pueblo de Israel, ¿cómo no lo van a conocer? ¿Verdad? Entonces vamos a escudriñar un poco esto. Investigando la palabra ¿qué significa la palabra conocer? Encontré que significa que es tener información o conocimiento profundos y con experiencia directa sobre algo. ¿Qué tal? Es tener información o conocimiento profundos y con experiencia directa de algo. No es nada más cualquier cosa, es tener un conocimiento bien, un conocimiento, cuando se habla profundo, es que entendemos, ¿sí?, de lo que se está hablando, sabemos, conocemos. Eso es lo que se refiere a esta palabra conocer, hermanos. Pero en este tiempo, hermanos, después de la muerte de Josué, no sé si ustedes ya lo han leído. Sí, gloria a Dios, si ya lo hicieron, hermanos, pues vamos a refrescar un poquito. Y los que no, invito a que lo lean ahí en sus casas, ¿verdad? Porque en este tiempo, hermanos, hubo una decadencia espiritual enorme, mucha decadencia espiritual en el pueblo de Israel. Ya no había un gobierno central en este tiempo, ¿verdad? Ya no estaba Josué ahí con ellos, ¿verdad? Y había mucha apostasía, hermanos. Había mucha apostasía como consecuencia, hermanos, de abandonar a Jehová y todas las órdenes que él les había dado
para conquistar la tierra prometida, hermanos. Antes de llegar aquí en el capítulo 2, hermanos, en el libro de los jueces, nos habla de esto. Sí, en el primer capítulo, en el segundo al iniciar, nos habla cómo el pueblo de Israel, hermano, no hizo lo que Dios les había mandado. ¿Sí? El pueblo de Dios tenía que ver exterminado con los cananeos, con todos, hermanos. No hacer alianzas, no estar ahí con ellos, ni nada. Mas, sin embargo, no lo hicieron. No lo hicieron. Si ustedes se ponen y leen, no lo hicieron. Habla de que no, este pueblo no, esta tribu no lo hizo, no pudo, o sí, pero por un tiempo. O sea, habla este libro de este tiempo, cómo estaba el pueblo de Israel. Y Dios, fíjense, en su infinito amor, les habla, manda al ángel de Jehová a darles un mensaje a ellos. O sea, ¿por qué? Dice, ¿por qué hacen esto? Les habla ahí en ese versículo, si ustedes lo leen en el capítulo 2 al iniciar, les dice por qué son tan malagradecidos, por qué son así, se lo estoy parafraseando, ustedes lo leen, porque son tan malagradecidos, todo lo que Dios hizo, ustedes deberían de haberlo obedecido, no deberían de haber hecho alianza con los cananeos, ni adorar ídolos, nada. A consecuencia de esto, ¿sí? Les dice el ángel de Jehová, Dios ya no los ayuda, Dios se retira, Dios le van a servir de tropezadero, dice la palabra de Dios, ¿sí? Al pueblo de Israel, por cuanto no obedecieron a Dios, ¿sí? Por cuanto no ellos hicieron lo que Dios les había ordenado hacer, ¿sí? Que Josué se los dijo ahí y que ellos tenían que haber hecho. Imagínense cómo estaba ya este tiempo, por eso dice que había mucha decadencia espiritual, ¿verdad? Y esta generación sufrió mucho, hermanos, mucho. Si ustedes leen el libro de Jueces ahí en sus casas, vean cómo sufrió esta generación. ¿Por qué, hermanos? Por su pecado, ¿sí? Porque no obedecieron a Dios, ¿sí? Las consecuencias de no conocer a Jehová, porque sabían de Él, sabían que existía, pero no lo conocían. No conocieron qué había hecho por ellos, pero esto no los exime, no los exonera de no obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? De no obedecer lo que había pasado. Pero Dios, hermanos, en este libro, si ustedes lo leen ahí en sus casas, este libro nos enseña, ¿sí? Esta generación que viene aquí en Jueces nos enseña el amor misericordioso que Dios tiene para nosotros, para sus hijos. Que cuando uno se arrepiente del pecado, cuando uno, hermano, clama a Dios, Dios manda su ayuda, ¿sí? Manda su ayuda cuando Dios ve en el corazón, hermanos, de nosotros, ve el arrepentimiento, Dios nos ayuda a salir adelante, hermanos. Esta generación nos dice aquí que no conoció a Jehová. ¿Por qué? Porque sus antepasados no les hablaron. No lo conocieron profundamente. Sus padres, quiero pensar, no les hablaron. No conocían de como Dios los milagros que había hecho, no les enseñaron, hermanos. Por eso nos habla que esta generación sufrió tanto porque no conocían de Dios. Si ustedes se dan cuenta, las tres generaciones tienen algo en particular. ¿Sí? Cada una se destaca de algo. La generación de Moisés dudaron y no entraron, esa primera generación no entró, pero sus hijos sí entraron a la tierra prometida, pelearon, la conquistaron, ¿verdad? Obedecieron todo el tiempo que Josué estuvo vivo. A la muerte de Josué, hermanos, ¿sí? Y que sus padres no les enseñaron a la siguiente generación que venía detrás de ellos, no les enseñaron todos los milagros, todo lo que Dios había hecho, lo que Dios les dijo, ¿sí? Y que no obedecieron, hermanos. Sus padres no obedecieron en destruir a los cananeos, de apoderarse de esa tierra, como Dios ya se las había dado por medio de Josué. Viene esto, hermanos. Viene esto que está pasando aquí, es el pecado, el sufrimiento de esta generación, y aprendemos también de ella. Aprendemos de esta generación que si nosotros, hermanos,
confiamos en Dios, que si nosotros nos arrepentimos, Dios en su infinita misericordia vuelve y nos ayuda, ¿sí? Pero nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, a través de toda su palabra, hermanos, nos enseña todos los tropiezos que tuvo el pueblo de Israel y sus victorias, ¿sí? Todo eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aprender, hermanos, para aprender de esto, para aprender cómo Dios quiere que seamos, ¿sí? Porque hay situaciones que nos van a pasar, que muchas veces pensamos nosotros, no, pues es que yo no creo. Si no has leído la palabra de Dios, dices tú, pero a mí me pasó esto, pero no sé si ya haya pasado, o qué vergüenza. No, el pueblo de Dios pasó por muchas cosas, ¿sí? Para ser enseñados. Y Dios en su palabra nos guía y nos dice cómo podemos salir adelante de estas situaciones. Pero para esto, hermanos, nosotros tenemos que leer su palabra, conocerla, hermanos. No ser un pueblo ignorante, una generación que no conoce de Dios, hermanos. ¿Sí? Tenemos que leer su palabra y aparte de leerla, orar. Orar, porque si no oramos, sería como leer cualquier libro, ¿verdad? Y que a muchas veces ni le vas a entender. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo la guianza de Dios, porque no te estás dejando guiar por Dios y Dios es el que nos ayuda. Y ustedes van a decir, ay, si eso ya lo sabemos, pero ¿lo hacemos, hermanos? Porque podemos saber muchas cosas. El detalle es hacer las cosas como Dios nos ha mandado, hermanos, como Dios nos lo manda aquí en su palabra. Es algo tan hermoso que a veces pensamos, es que esto que me pasó, no le pasa, ya no creo que venga en la Biblia. Hermano, todo está escrito ahí en la palabra de Dios. Todo, hermano. Todo lo que a ustedes les ha pasado, si hemos cometido errores, si hemos tenido victorias, el pueblo de Israel ya lo vivió. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros, hermanos. Para enseñarnos a nosotros cómo debemos de hacer las cosas, ¿sí? Si lo queremos a la buena, obedeciendo a Dios, o si lo queremos a la mala, ¿verdad? Porque Dios nos va a ayudar si nosotros nos arrepentimos, pero vamos a sufrir, hermanos, más que si nos dejamos guiar por Dios desde el principio, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Dirán ustedes, bueno, hermana, ya habló de estas generaciones. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? A nosotros nos toca en este tiempo, como iglesia que somos ahorita en Cristo, ¿verdad? Nos toca decidir qué tipo de generación vamos a ser, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tipo de generación? No me van a decir comenta la generación del COVID porque es lo que estamos viviendo ahorita. No, hermanos. Hablando ya aquí bíblicamente, lo que Dios nos está llamando en esta tarde. Porque la mayoría de nosotros, los adultos, los ancianos de la iglesia, vaya, que somos ya papás, no ancianos en el aspecto pues de la edad, que estamos grandes, no, hermanos, todos estamos jóvenes y guapos, empezando por nuestros pastores, y ya de ahí seguimos nosotros, ¿verdad? Bien guapos todos, ¿sí? Pero me refiero a nosotros, hermanos, a nosotros que ya tenemos hijos, ya tenemos una generación, ya hay otros que ya tienen hasta nietos, gloria a Dios, ya tienen otra generación, ¿sí? Nosotros, hermanos, como iglesia en Cristo, ¿cómo nosotros, qué tipo de generación queremos ser? ¿Sí? Una generación que duda, que no le cree a Dios. Una generación obediente como la de Josué, que pelearon, que confiaron y que ellos obedecieron y Dios les daba la batalla ganada, vencían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban confiando en Dios. No confiaban en sus fuerzas, sino confiaban en Dios y en Dios les daba la batalla. O en la generación que nos habla Jueces, que no conocían a Dios. Y qué triste, hermanos, porque nosotros como papás tenemos esa obligación, ¿sí? Esa responsabilidad ante Dios de enseñar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que yo no sé cómo le enseño. O sea, ¿cómo si? Pues yo no sé hablar tan bonito o yo no sé cómo explicar. Hermana, hermano, lea la palabra de Dios, ore y Dios le va a ir enseñando. No hay necesidad de tener un diploma o de tener una carta que nos diga maestro. No, hermanos, no hay necesidad. Lo que sí tenemos necesidad es de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder nosotros enseñar a otras personas, enseñar a nuestros hijos, que ellos conozcan,
a Dios, pero que lo conozcan profundamente, como dice, se describe esa palabra, ¿sí? Lo que significa que tengan conocimiento, que tengan información, que tengan una experiencia directa, porque ellos también tienen que vivir como nosotros, tienen que vivir sus propias experiencias, pero que las vivan en Cristo. Sí, que las vivan confiando en Cristo, aprendiendo a través de su palabra, hermanos, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hermano, es un tiempo muy hermoso. Este tiempo de la pandemia que estamos a gusto encerrados, bueno, encerrados en nuestra casa, hablando de que estamos aquí, ¿verdad? La mayor parte del tiempo, sí, que estamos aquí en nuestras casas, es un tiempo especial que Dios ha puesto para nosotros como iglesia, ¿sí? De nosotros renovarnos, regenerarnos, que Dios trata con cada uno de nosotros y nos permite ver las cosas que hay en nuestra casa, que muchas veces por el trabajo, el afán, la escuela, no lo mirábamos, no conocíamos. Nos da la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los que tú tengas ahí en tu casa, ¿sí? Porque muchos dirán, no, es que yo no puedo salir. Claro, ahorita no podemos salir, no podemos salir a predicar, pero no por eso nos vamos a quedar callados. Gloria a Dios. Tenemos estos medios, hermanos, el Facebook, muchas se la llevan ahí en Facebook, ¿sí o no, hermanos? Hay un ratito, entramos pero ya vemos el inicio, a ver, tengo 5 minutos y nos ponemos a ver. Entonces, Dios nos ha llamado, hermanos, a que prediquemos su palabra, a que enseñemos a otros, que seamos una generación, hermanos, obediente, una generación que peleamos las batallas en Cristo. Sí, confiando en Dios, obedeciendo que si Él nos habla, nosotros debemos de actuar, hermanos. Ustedes dirán muchas veces, es que a mí me da vergüenza hablar. ¿Cómo le voy a decir a mi vecina? Dios de hace mucho, pues me está diciendo que le diga a mi vecina, a mi mamá, a mi prima, a la señora que está enfrente, pero es que no le hablo, Señor, o sea, nomás así de que, buenos días, Dios le bendiga. O es muy especial, ¿cómo le voy a hablar? Y ahorita, hermano, está el teléfono, ¿sí o no? Está el teléfono y si tú oras a Dios, Dios va a poner el medio para que tú le hables a esa persona, sin ponerte en riesgo a ti tampoco. Tenemos el teléfono, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, o una vez que vas a la tienda, fuiste al mandado, te encontraste a tu vecina, te encontraste a la persona que Dios puso que le hablaras, te le encontraste ahí en el súper y del ejército, ¿cómo estamos? Te cambiamos teléfono, platicamos, pero estamos ya trabajando en Dios, obedeciendo, hermanos, en enseñar su palabra, porque es lo que Dios nos ha mandado en este tiempo, hermano, es lo que debemos de hacer, pero para enseñarla tenemos que aprenderla nosotros primero. Tenemos que conocerla y que este tiempo nos sirva para conocer de la palabra de Dios. Que este encierro no sea nomás un encierro, como he escuchado gentiles personas de allá afuera que a veces hablan y dicen, ay no, los he escuchado en la tienda, a veces en el súper así, que dicen, ay qué largo está el día, ay qué enfado, ay apenas es lunes, ay apenas es viernes, y quejándose porque están encerrados. Y yo les digo, Señor, gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios porque a veces quisiera tener tiempo, hermanos, para hacer más cosas. Aquí en mi casa, Aquí en mi casa, no creo que para andar saliendo, no. Porque en eso tengo que ser obediente a Dios. Que si Él nos dice que nos resguardemos, nos tenemos que resguardar. ¿Sí? Tenemos que ser obedientes. Pero si nosotros, hermanos, obedecemos a Dios, si nosotros oramos, hermanos, oramos, porque Dios nos va a hablar por medio de la oración y de su palabra. Debemos de ser una generación obedientes, hermanos. Una generación que pelea, hermanos, la sana doctrina. Estamos viviendo tiempo de apostasía. Demasiado tiempo. Estamos este tiempo tan mal, hermanos. Como yo creo que comparándolo, yo creo como estaba en Jueces, que en ese tiempo era tanta la apostasía, hermanos, que había. Ahorita estamos igual. Ahorita hay mucha apostasía. Hay muchos lobos vestidos de oveja, hermanos. Que si nosotros no estamos en Cristo, no estamos teniendo comunión con Él, ¿sí? Nos pueden confundir, hermanos, y podemos caer en pecado y hasta perder nuestra vida eterna, hermanos. Vean ustedes el cuidado que debemos de tener en estos tiempos, hermanos. Y nosotros, si nosotros amamos a nuestros hijos, les vamos a enseñar lo que es la palabra de Dios.
aunque ellos no quieran a veces, aunque a veces les da flojera que dicen, ay, mi mamá ya no quiere dar clase, o ay, hermana, si no tengo tiempo porque tengo que lavar, tengo que hacer comida, tengo que hacer... Hermanos, si ustedes quieren, Dios les va a dar el tiempo. Y ustedes se lo tienen que dar para enseñar a sus hijos. Si ustedes quieren, así hermanos, Dios me lo puso a mí en mi corazón. Si nosotros queremos ver a nuestros hijos, ¿sí? A los que tú amas, a tu familia, verla, después allá en el cielo, allá en su presencia, en las bodas del Cordero, tenemos que enseñarles, hermanos. Tenemos que enseñarles y que ellos tengan el conocimiento de Dios, de su palabra y que la vivan, que la experimenten. Que no pidan a uno, que pidan a Dios. Si tienen un problema, oren. Si quieren algo, que pidan a Dios. ¿Sí? Que si algo hicieron mal, si no obedecieron, tienen su consecuencia. Adelante, que la tengan, pero siempre hablándole con la palabra de Dios. Hablándole que es un tiempo de enseñanza, pero que Dios nos va a sacar adelante. Si nosotros le obedecemos, nos arrepentimos, hermanos. Pero tenemos que ser esta generación, hermanos, que debe de brillar, debemos de ser luz en medio de esta apostasía, en medio de de tanta herejía que hay, hermanos, en el mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle tanto a nuestros hijos como a todas las demás personas. A todos, porque Dios no nos mandó en que vayamos y enseñemos su palabra, que hagamos discípulos de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo? Primero, aprendiendo nosotros a leer su palabra, a escudriñarla, a orar, hermanos, a orar. Y si ustedes me dicen, es que yo no sé cómo hablarle a esa persona, no sé cómo hacerlo. Hermanos, tienes a tus hijos, practica con ellos. Es un consejo, a mí me sirve, la verdad. Mis hijos a veces se quedan así como que, mi mamá. No, qué rara mi mamá. Ok, ¿qué tiene mi mamá? Porque les digo, hey, a ver, escúchenme porque voy a enseñarle, necesito hablar con una persona, les voy a predicar y ustedes me dicen si me entendió bien o no. Ahí está, son de confianza. Ustedes pueden y enseñándole y practicando con él. A ver, niños, ahora les voy a enseñar esto. Vamos a aprender esto. Vamos a hacerlo. Hermanos, tenemos que ser luz, hermanos. Tenemos que ser esa generación obediente, hermanos. ¿Sí? Y no nada más nosotros los ancianos de la iglesia, todos hermanos, todos debemos de aprender. Si tú me estás viendo joven también, no digas nada más, mi mamá me tiene que enseñar. No, si ya sabes leer, ¿sí? Si ya tienes tu conocimiento, si ya tienes, ¿cuántos años tendrá el más chiquito ahorita que ya entiende de los niños? ¿Cuántos años tendrá Fernandito? 2 años. Natalia tiene 4, 3, Fer, ¿cuántos tienen tan chiquitos? Ellos ya entienden la palabra de Dios. Quizás no saben leer, pero ya entienden y escuchan, hermanos, y aprenden lo que uno les enseña de Dios. Si tu papá tiene la obligación de enseñarle, tú adolescente, tú joven, si sabes ya leer, porque ya sabes para esa edad, ¿verdad? Gloria a Dios. Tú ya tienes la responsabilidad de aprender. Tú eres una generación también. No nada más tus papás, tú eres una generación ya. ¿Sí? Tú de ahí, tú le vas a enseñar a tus hijos en algún futuro. Tú le vas a enseñar a las demás personas. Ya debes de estar enseñándole a tus amigos, a tus conocidos en la escuela. Ya si ellos apartan, allá ellos, pero ustedes también deben de cumplir. Aquí dentro de nuestra iglesia, en Cristo, nosotros, hay varias generaciones ya, ¿sí? Y estas generaciones, cada una cuenta, y es la misma para todas las generaciones, de jóvenes, de niños, ¿sí? De adolescentes. Tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que escudriñar su palabra, que la generación de cada uno sea la generación obediente a Dios, ¿sí? Que batalla, que lucha, ¿sí? Pero por la sana doctrina, por hacer lo correcto ante Dios, sin importar lo que venga y las consecuencias, porque sabemos y confiamos que Dios está con nosotros. Pero para eso, hermanos, tenemos que aprender de su palabra, tenemos que orar y tenemos también, hermanos, que tener comunión con Dios, porque si no, ¿cómo Dios nos va a hablar, hermanos? Si no tenemos comunión y si no oramos. Así que joven, adolescente, niño, ustedes también, háganlo en su casa. Oren a Dios, aprendan a Él a tener comunión y si no saben, pregunten, mamá, papá, fíjate que pues no sé si lo hago bien, no sé cómo no hay una regla en específico, pero a veces los jóvenes, a veces hay personas que necesitan ser guiadas un poquito y ahí ya Dios se encarga de lo demás.
¿sí? Porque ve el corazón de esa persona. Así que, hermanos, la decisión está en sus manos, ¿sí? ¿De qué generación queremos ser? ¿Cómo queremos ser contados? Si después que Dios nos pida partir de este mundo, tener la esperanza, tener esa convicción, esa seguridad de que allá nos vamos a ver con nuestros hijos. No sabemos cuándo nos espera, ¿verdad? Sabemos cuándo vamos a estar allá, hermanos. ¿Sí? Y ahorita vienen tiempos hermosos, vienen tiempos buenos como iglesia, hermanos. Como iglesias que somos nosotros en Cristo, vienen tiempos muy buenos, ¿sí? Pero para poder disfrutar estos tiempos, para poder conocernos, darnos cuenta de este tiempo, tenemos que tener comunión con Dios y orar, leer su palabra. Porque si no, hermanos, difícilmente lo van a percibir. O lo van a percibir así nomás. Pero si ustedes están orando, tienen comunión con Dios y leen su palabra, le estudian, preguntan, escudriñan, van a disfrutar este tiempo que viene para nosotros como iglesia en Cristo, ¿sí? Y les voy a leer, hermanos, ya para terminar, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, me gustaría que me acompañaran, por favor, ahí todos con sus Biblias, ahí en Mateo, vean, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, en el versículo 42, hermanos. Espero que ya lo tengan, ¿eh? Está muy hermoso este libro, ¿verdad? Que lo seguimos estudiando. Los viernes nos toca ya estudiar la próxima semana, ¿verdad? Así que vamos a leerlos, hermanos, ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 42, ¿sí? Y dice así: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén, hermanos. Aquí se estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que tenemos que velar. Dice, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, hermanos. Ya los tiempos ahorita, todo lo que se está viviendo, lo que se está moviendo, tanta apostasía, se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? Ya no sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo por su iglesia. No sabemos si nos toque el rapto, ¿verdad? De irnos, o si no, a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Que nosotros nos podamos ver allá en las bodas del Cordero, todos juntos, hermanos. Pero para esto tenemos que estar velando, tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar al cuidado, hermanos, de la palabra de Dios, de nuestra vida en Cristo. De eso tenemos que estar nosotros cuidando, hermanos. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro proceder, nuestro hablar. Que cuando uno hace lo que Dios le manda, ora a Dios, tiene comunión con nuestro Padre Celestial, lee su palabra, de ahí fluye todo, hermanos. Viene un cambio en nuestras vidas. Así que pues meditad en esto, hermanos. Toda la congregación, jóvenes, adolescentes, niños, si está algún niño, papás con los niños pequeños, ¿verdad? Y nosotros con nuestros hijos, no porque ya los veamos grandes y están todavía en nuestra casa y aun lo que no estén, hermanos, porque hay hermanos que ya tienen a sus hijos casados, gloria a Dios, que les ha permitido conocer su segunda generación, pues a ellos también, cuando los tengamos cerca, en amor enseñarles, platicarles las historias, contárselas, les encantan, pero enseñarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones, hermanos, lo que es Dios, que tengan un conocimiento de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó Dios y a dónde nos ha llevado, ¿sí? Hasta dónde Dios ha estado con nosotros en todo momento, ¿sí? Y eso, hermanos, es un testimonio para ellos, que ellos también digan, mi mamá, mi abuela, también ella batalló, sufrió, pero cuando conoció de Cristo, cambió todo porque Dios la cambió. ¿Sí? Nosotros tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios, hermanas, y vamos a dar cuentas por eso. Yo de solo imaginarme, así decía, Señor, ¿cómo puede ser? Si uno no les enseña a nuestros hijos, porque ya la salvación sabemos que es individual de cada uno, pero dices tú, Señor, estar tranquilos de nosotros enseñarle a ellos. Ya si ellos se apartan, hermanos, pues qué tristeza. De nosotros vamos a estar con nuestro Padre allá a gusto, no vamos a sufrir nada, pero ellos van a tomar su decisión
Y si no toman la correcta, que es seguir en Cristo, pues se van a ir al infierno, hermanos, tristemente. Pero que por nosotros no quede, hermanos. Por nosotros no quede. Que nuestra familia y nuestro prójimo, porque Dios nos habla de amar a nuestro prójimo, también ellos sean salvos. Que ellos también estén con nosotros algún día ya en la boda del Cordero. Amén. Así que pues vamos a orar para terminar con esta clase y ya continuar. ¿Qué les parece? Así que pues vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas qué es lo que debemos de hacer, Señor. Tú nos das palabras, nos das ejemplos, Señor, de lo que está escrito en la Biblia, Señor, para que nosotros hagamos lo correcto, porque tú nos das discernimiento, Señor, y nos das libre albedrío, Señor, para poder hacer lo correcto y decidir qué queremos para nuestras vidas, qué queremos para nuestras generaciones, Señor, qué queremos hacer con esto que tú nos has puesto en nuestras manos, Padre, el enseñar a otros, tanto a nuestra familia como a todos los demás, Padre, como a nuestros prójimos, a los que están allá afuera, Señor, que ahorita quizás no podemos salir con la pandemia, pero tú pones los medios, Señor. Si nosotros clamamos a ti, tú nos ayudas a poder predicarle a esa persona, a poder hacerlo por medio del teléfono, Señor, por medio de las redes sociales, que esos también nos sirvan para predicar de tu palabra, para hablar de ti, Señor, en todo momento a cualquier persona, Padre, que quiera recibirte, Señor, a todos, Padre. Ayúdanos a ser una generación, Señor, obediente, que caminemos en ti, Señor. Una generación que confiemos y que peleemos la buena batalla, como dice Pablo, Señor, como lo dijo, de estar algún día ante tu presencia, Señor, allá. Pero tranquilos, ¿por qué? Porque hicimos todo lo que tú nos has mandado, todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser esa generación de luz, Señor, de luchar por la sana doctrina, de llevarla a cabo, Padre. Aún, Señor, vengan tropiezos, aún, Padre, vengan cosas que nos quieran apartar de tu camino, Padre. Ayúdanos a luchar en ti, a caminar en ti, a confiar en ti en todo momento, Señor. Te pido que esta palabra sea impregnada en el corazón de cada una de las familias, Señor, y de los jóvenes, de las personas que estuvieron aquí, de nuestros hermanos, escuchando tu palabra, Señor, y de los que la van a escuchar también, Padre. Que seas tú, Señor, impregnando sus vidas. Manda, Padre, al Espíritu Santo a llenarnos, Señor. Y seas tú guiándonos en todo momento, Padre. Que podamos estar llenos de ti, Señor. Clamar a ti, Señor. Que tengamos esa sed de ser llenos de tu Espíritu. Y hacer lo que tú nos has mandado, Señor, correctamente, Padre. Danos sabiduría para hablar, para callar, para dirigirnos, Señor, para alabarte, Señor, y para enseñar tu palabra y cumplir con lo que nos has hecho. Que seamos una generación de luz en medio de tanta apostasía, en medio de tanta herejía, Señor. Que tu palabra siempre, Señor, esté ahí presente, la sana doctrina, Señor. Que siempre tu palabra, Señor, salga a relucir, Padre, de la manera correcta, como tú nos dirijas, como se debe de hacer, Padre. Nos ponemos en tus manos y bendice a cada familia, Señor, a cada miembro, Señor, de tu iglesia en Cristo, Señor. Bendícenos desde nuestros pastores, Señor, hasta cada uno de nosotros, Padre, que somos tus hijos, que tú nos has escogido para servirte, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.